A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119. Vamos a ver un poco, o hablar un poco acerca de la gracia, pero pues hermano, la gracia, escudo para pecar. Y definitivamente ese es el título del mensaje, la gracia, escudo para pecar. O sea, es aparte. La gracia, 2 puntos, escudo para pecar. ¿Por qué? ¿Por qué es el título? Bueno, definitivamente eso está sucediendo en estos últimos tiempos, en esta, si le podemos llamar en esta última generación, pues estamos viviendo tiempos proféticos, ¿verdad? Entonces, está sucediendo, hermano, que muchos están usando la gracia como un escudo para pecar y diciendo, aquí que estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que quieran. Y no es así, ¿verdad? No somos una iglesia religiosa que estamos aquí, salimos, pecamos y venimos, le decimos perdóname Señor, y luego vamos y pecamos otra vez y volvemos a venir, perdóname Señor, y volvemos y perdóname y volvemos y perdóname. No es así, hermano, no es. Y eso es lo que muchas denominaciones y cristianos están haciendo. Están usando la gracia de Dios como un escudo para pecar, como un permiso, pues, para que mejor me entienda, como un permiso para pecar. Y la gracia de Dios no es un permiso para que el cristiano peque. ¿Cuántos dicen amén? No es así. No es como en aquel tiempo, ¿verdad? Que éramos bien borrachos y nos íbamos a jurar y luego queríamos tomar en cierta fecha especial, íbamos allá y le decíamos, pues denos ese permiso ese día para tomar. Y no es así. La gracia de Dios no es así. Y otorgaban ese permiso y se ponían bien briagos y luego otra vez ya según ya iban otra vez y ya cumplían con su juramento. No es así. La gracia de Dios no es así. Sin embargo, muchos hombres y mujeres están usando la gracia como un permiso para pecar o para acomodar la palabra de Dios a su conveniencia. En cierta ocasión un hombre platicó con un líder. Voy a utilizar todos estos porque esta es una ilustración que encontré en un libro. En cierta ocasión un hombre platicó con un líder del movimiento carismático católico, después que había hecho un llamado a sus oyentes para aceptar a Cristo. Al preguntarle por qué les garantizaba que ya eran salvos si no se habían arrepentido de la idolatría, o sea, no habían dejado la idolatría, y él le respondió, porque somos salvos por gracia. Aquí está un ejemplo. Sabemos
que la idolatría a nuestro Dios no le agrada. Y luego dijo, no porque quite los ídolos me voy a salvar, sino porque acepté a Cristo, porque acepte a Cristo. Entonces, mis hermanos, Dios aborrece la idolatría. ¿Está conmigo? Y Él no da esta gracia como para decir, bueno, puedo tener mis ídolos, ponerle florecitas y ponerle veladoras. ¿Verdad? No es así. ¿Cuántos dicen amén? Algo similar pasó en una comunidad, espero que esto no me traiga cosas, pero en una comunidad de homosexuales y lesbianas llamada Iglesia Metropolitana. Iglesia Metropolitana. Y escribieron sus enseñanzas se basan en el amor y la gracia, pero la utilizan para justificar su estilo de vida que llevan. O sea, acomodan la palabra de Dios a su modo, reprueban otros pecados, pero no el que ellos han legalizado. ¿Sí me expliqué? Un pastor de cierta denominación aseguraba que cualquier persona que acepte a Cristo en su corazón y que después muera cometiendo adulterio, despertaría entre los ángeles o llegaría a la eternidad. Y decía, Dios salva el espíritu, no la carne, decía este pastor. Todos estos ejemplos y todos estos, como muchos más que ha de haber, hermano, son los que están utilizando para justificar. O sea, están utilizando la gracia para justificar lo que ellos practican, el pecado que se practica. Muchos usan la gracia para acomodar los pecados como el adulterio, el homosexualismo, la idolatría y tantas cosas más, porque son pecados escandalosos. Esto no debe ser así. Toman como escudo la gracia para justificar la mala conducta, y esto no es la libertad que Cristo nos ha dado. Esto se llama libertinaje. El Salmo 119, 44, 45 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Escúchame. Guardaré tu ley siempre. ¿Cuántos saben que la ley de Dios no cambia? Los mandamientos no cambian. Para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Aquellos que buscan la dirección de Dios, ¿verdad? La gracia de verdad que proviene de Dios, escúchame, andarán en libertad, en la verdadera libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Libertad, hermano, del pecado. Andaremos verdaderamente libres, seremos libres de la esclavitud del pecado. ¿Está conmigo? No vamos a ser libres para seguir pecando, no. Somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Está conmigo? Por eso vamos a hablar en primer lugar. La libertad tiene sus límites. La libertad que Dios nos dio tiene límites. Escúchame. A ver, somos un país libre y soberano, ¿verdad que sí? Pero tenemos límites. Nuestras leyes tienen límites. Soy libre, me puedo pasar el semáforo a la hora que yo quiera. No es cierto. Hay un límite. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que respetar el semáforo. Si no lo respeto, corro el riesgo de chocar o que choquen conmigo, y eso es un accidente conmigo, de cometer o sea, me violo la ley de Dios, la ley terrenal. ¿Está conmigo? Entonces somos un país libre, sí, pero esa libertad tiene límites. Lo mismo pasa con la libertad que Dios nos dio. Dios nos libertó, pero esta libertad tiene un límite. No podemos vivir y hacer lo que queramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que muchos
y lo digo abiertamente, que es lo que muchos cristianos y muchos de los que decimos ser hijos de Dios estamos haciendo. Viviendo y haciendo lo que queremos sin tomar en cuenta a Dios. Hablar de la gracia que no pone límites a la conducta de las personas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Hacer lo que quieres sin restricciones. Eso es lo que a muchos cristianos les gusta. Que no tengan restricciones, que no tengan límites. Yo sirvo a Dios a mi manera y como a mí me agrada y como a mí me gusta. Eso es lo que dicen muchos cristianos con sus hechos. El mundo así está. ¿Qué clase de cristianismo entonces estamos viviendo? ¿Cuántos dicen amén? Es cierto que la gracia nos da libertad, pero también esa libertad tiene sus límites. No podemos hacer lo que nos plazca. Y esos límites no lo determina un pastor, no lo determina un hombre, un ser humano, un gobierno X, hermano. Lo determina los mandamientos, lo determina la palabra de Dios, lo determina Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Y viviendo de esos parámetros, dentro de esos límites, dentro de la obediencia a esos parámetros de Dios, a los estatutos de Dios, vivimos en la libertad que Cristo nos dio. Entonces sí somos libres de verdad. Mientras, escúchame bien, mientras no nos sujetemos a los parámetros y a los estatutos de Dios, a la palabra de Dios, entonces no estamos viviendo en la verdadera libertad. Escúchame, Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está, mi hermano. O sea, entonces, si estamos en la iglesia, pero todavía estamos viviendo en pecado, estamos sujetos al yugo de esclavitud, entonces no somos libres. ¿Cuántos dicen amén? No somos de verdad libres, porque la libertad que Cristo nos dio nos libera del yugo de esclavitud. Ya no servimos más al pecado. Sin embargo, muchos hombres y mujeres cristianos están sirviendo todavía al pecado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí me expliqué? 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia, el poder de Cristo. La gracia, escúchame bien, es una palabra griega, charis, de la misma raíz de chara, significa gozo, chairo, regocijarse. Charis causa regocijo, es la palabra que designa la gracia de Dios al extenderse al hombre pecador. Significa favor inmerecido, bendición a que no se es acreedor, un don gratuito. Y muchos usan la gracia, esta gracia inmerecida, este favor de Dios, escucha bien, que no lo merecemos, como un escudo para seguir siendo esclavos del pecado. ¿Cuántos me entendieron aquí? Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Señor, derrámalo en tu pueblo y en tu iglesia, ese espíritu de oración. La gracia también, ¿ok? Y mirarán a mí, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y lloraron como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, aquí esta gracia viene del griego, shen, significa
favor, merced, agradecimiento, bondad, hermosura, afabilidad, encanto, atractivo, amabilidad, afecto. Viene de la raíz Shanán, significa actuación amable o misericordiosa hacia alguien, tener compasión o inclinarse favorablemente hacia alguien o a algo. Esa es la gracia de Dios. No es libertinaje. No es para andar haciendo lo que yo quiero y como me plazca. Es para buscar el rostro de Dios, para adorarle, para glorificarle, para sujetarnos, para someternos a sus designios, a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? La palabra libertinaje, mi hermano, escúchame bien, significa inmoralidad, indecencia, deshonestidad, desenfreno, licencia. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, no es un permiso para cometer fechorías. Significa lujuria, libertinaje, todos estos sinónimos tiene, inmundicia. La gracia de Dios no es para permitirnos vivir en la inmundicia del pecado, en la inmundicia del libertinaje. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, oye lo que está sucediendo en nuestro mundo. Los que conocemos la palabra de Dios, muchos estamos usando esta gracia como libertinaje. Como puedo hacerlo, a mí que vengo a Dios y como Dios es un Dios de amor, me va a perdonar. Te invito a que no te pierdas el mensaje de la carta. Dios es amor y me va a perdonar. Ciertamente Dios es amor, pero no nos da derecho a jugar y burlarnos de ese amor tan misericordioso que tuvo hacia nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando hacemos eso, nos estamos burlando por inercia de la gracia, del favor inmerecido de Él hacia nosotros. ¿Está conmigo? Hay un ejemplo. Mire, tenemos libertad para comer, pero tenemos también que poner límites. Cuando no podemos comer algo, no debemos comerlo. Porque si el doctor dijo te hace daño, ya no lo comas. ¿Cuántos dicen amén? Es un límite. Podemos hacerlo, pero tenemos ciertos límites. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, no en contiendas y envidias. O sea, aquí está. Este es un ejemplo claro, hermano. Andemos como de día, honestamente, como hijos de luz, como hijos de Dios. ¿Está conmigo? La palabra glotonería significa voracidad, gula y apetito. Esto marca hasta dónde hay libertad para comer. Tengo libertad en ciertas cosas, pero tengo un límite. Ejemplo. Bueno, voy a hablar un poquito. Tengo libertad de tener relación. Usted ya sabe cómo, no voy a meterme más allá. Pero dentro de los límites del matrimonio. ¿Está conmigo? O sea, tengo permiso y tengo permitido de satisfacer mis necesidades fisiológicas, pero dentro del matrimonio, ya casado, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, hermano, ya es fornicación, pecado y adulterio. Entonces, la gracia de Dios nos pone un límite. ¿Está conmigo? Si antes éramos fornicarios y adúlteros
y Dios nos libertó, pues ya no volver a hacerlo. Cuando nos liberta de eso, nos metemos al parámetro de Dios, arreglamos nuestra vida y ya no volvemos a hacer eso. ¿Está conmigo? ¿Sí me expliqué aquí tantito? ¿Ok? El mandamiento o la palabra de Dios nos pone fronteras, nos pone límites. No podemos hacerlo más allá. Sin embargo, hoy muchos están violando este parámetro. En el mundo se vive así. Ya no se quieren casar. Escucha, ya no se quieren casar. Ya quieren vivir en unión libre. No les gusta ya, entonces están violando la gracia de Dios. El mundo vive en unión libre y piensa que está bien. Están pecando. Cuando Dios nos salva de allá para acá, ya nos damos cuenta aquí, caray, ya no puedo vivir de esa manera. Tengo que arreglar mi vida. Dios nos sacó de la borrachera, de la drogadicción. Pero cuando vine al mandamiento, me puso límites y me dijo, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué hicimos? Dejamos de tomar. ¿Está conmigo? Es lo mismo en todo lo demás. En el chisme, en el pleito, en todo, hermano, en la murmuración. O sea, todo, hermano. Nos pone parámetros, nos pone límites, hermano. El mandamiento nos pone límites. ¿Qué pasa si traspasamos esos límites? Si traspasamos la frontera. ¿Qué pasa si usted se va a la frontera de los Estados Unidos y traspasa la valla o traspasa la reja o el muro? De aquel lado lo atrapan y lo encarcelan y lo deportan. ¿Está conmigo? ¿Qué pasa? Nos va mal. No estoy en libertad, estoy en libertinaje entonces. Y muchos piensan que pueden vivir así, sin límites, y todavía están amparados por la gracia de Dios. Decir, al fin que Dios es amor, estoy bajo la gracia y puedo vivir como me plazca. No, eso es engañarse a uno mismo. El mundo está engañándose a sí mismo y el diablo los tiene así atrapados en sus mentes y en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mi hermano, hermana, necesitamos entender esto. ¿Estoy amparado? No. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Judas 1, 3, 4, el apóstol Pablo dijo, escúchame, bueno, en Judas no lo dijo, pero el apóstol Pablo dijo estas palabras: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Está conmigo? En la palabra de Dios está: todo me es lícito, pero no todo me conviene. El ser humano puede hacer muchas cosas, pero no todo conviene hacerlo. ¿Está conmigo? Puede practicar muchas cosas, pero no todo conviene practicarlo. ¿Está conmigo? Y es lo que el mundo hace. Practica todo, sin límites y sin reservas. Y es lo que hacíamos usted y yo antes. ¿Está conmigo? Pero aquí llegamos al mandamiento, llegamos a la palabra de Dios, llegamos a los caminos de Dios y nos puso límites. Ya no puedes practicar todo lo que practicabas antes de conocerme. Ya me conoces, ya conoces mis estatutos, conoces mis mandamientos, conoces mi palabra. Sujétate a ella y ordena tu vida. ¿Sí me expliqué? ¿Ok? Judas 1, 3 y 4 dice. Judas nomás tiene un capítulo, pero yo así le pongo siempre. ¿Verdad? Judas 1, versículos 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren, quiero que me ponga atención en lo que va a decir este versículo.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay libertinaje, se está negando al Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Por eso usted ve muchas iglesias, mi hermano, donde hay mucha gente sin arrepentimiento. Mucha gente que practica el pecado. Que los líderes están permitiendo muchas cosas en la iglesia, ¿verdad? Sin decir nada. Y aún ellos mismos están siendo un ejemplo de la perversión del evangelio. Y esos que lo están siguiendo, siguen ese ejemplo. ¿Me estoy dando a entender? Andan brincando de un lado para otro, mi hermano, como chapulines, como chinicuiles, dijo uno, en el comal. Empujándose uno al otro, mi hermano, odiándose uno al otro. Es más, hermano, hay denominaciones que andan, los casados con las mismas hermanas de ahí y las hermanas con los mismos hermanos de ahí, andan haciendo un revoltijo. ¿Me expliqué? ¿Sí me entendió lo que le dije en esto? Sí la hay. La libertad que Cristo nos dio tiene límites. El pastor anda con la hermana fulana. No, eso no es de Dios. Es que el Señor me reveló que su hija se tiene que casar conmigo. Está loco ese hombre. ¿Se ha escuchado? Donde el pastor, es que Dios me reveló, hermanos, hermanas, le dice a un matrimonio, que su hija se tiene que casar conmigo, aún teniendo su esposa, o cuando ya enviudó, o cuando lo dejó su esposa, yo qué sé. Pero se ha escuchado todo ese tipo de cosas, hermano. Y hay quienes aceptan eso. Ah, no, sí, pastor, está bien. Ándale, llévate a mi hija de 15, 16, 18 años. Ándale, cásate con él. Mi hija, cásate con él porque Dios así lo pidió. No, ¿eres un siervo de Dios? No. Escúcheme, no es así. ¿Cuántos dicen amén? Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Hombres, mujeres que te venden todo. Hombres, mujeres que agarran la gracia, escúchame bien, solamente para acomodarla a su conveniencia. Hacen lo que quieren. Pastores y pastoras hacen lo que quieren. Agarran la gracia de Dios solamente para su conveniencia. Y no es así. Gracia o libertinaje. Gracia, favor inmerecido de Dios hacia los hombres. Favor inmerecido. Libertinaje. Hacer lo que queremos sin importarnos la palabra de Dios. Solamente lo usamos para nosotros mismos. Es que eso me conviene. Hacer lo que uno quiere y no lo que Dios quiere. Eso es libertinaje. Sí. La gracia nos pone límites. La libertad que Cristo nos dio nos pone límites. Imagínate toda esa basura. Y hay más, hermano. Me pudiera pasar más tiempo, pero me gana el tiempo. Mejor vamos siguiendo. Torciendo la enseñanza. Alguien dijo estas palabras: la gracia que nos liberta, escúchame, del deber de obedecer los estatutos de Dios es una perversión del evangelio. No es el evangelio de verdad. ¿Sí me entendió?
Se lo leo otra vez. La gracia que nos liberta del deber de obedecer los mandamientos de Dios es una perversión del Evangelio. La gracia no nos liberta de no obedecer su palabra. No, al contrario. Tenemos que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que obedecer. Sí, dice, es una perversión del Evangelio, no es el Evangelio de verdad. Gálatas 1, 6, 7 dice, estoy maravillado, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, como el que le expuse en la introducción, un Evangelio a mi conveniencia, ¿ya? Un Evangelio a como yo quiera, un Evangelio que esto me conviene, pero esto no, Señor. No. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hay veces que yo escucho, pastor, pero es que allá, en aquella iglesia, es que en aquel lugar, es que en la... ¿No has leído la palabra de Dios? Tenemos que leer. Es que allá sí permiten, es que allá sí nos dejan. Pues allá te dejan emborracharse y tocar en la alabanza, pues ve allá, aquí no. La iglesia de Jesucristo no permite eso. Te estás drogando y estás ahí haciendo tus cosas y tú eres líder de un grupo de jóvenes o líder de estudio bíblico. Allá, aquí no. Dios no nos permite eso. ¿Qué ejemplo estamos dando? Pastores. Porque eso es para pastores también, como nosotros. ¿Sí me expliqué? No. Hombres y mujeres predicando, pero no están casados. Hombres y mujeres predicando sin casarse por el civil, sin casarse por la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con la gracia del Señor? Dios me reveló, pastor, que venía a predicar a la iglesia. ¿Y tu esposa? No. ¿Se quedó en casa? ¿Estás casado? No. Pues a mí no me reveló el Señor nada. No, mi hermano. No, debemos tener cuidado. Escúchame, ¿quién les estorbó? Estoy maravillado. Y mucha gente y muchos cristianos escuchan a los expertos en mentira. Les engañan, escúchame, esos hombres y esas mujeres son muy labiosos, hermano. Convencen con sus mentiras. Y como ellos les apapachan también su pecado, pues se van para allá. Pero donde no les apapachan el pecado, están inconformes y no asisten y no quieren. Esta es enseñanza torciendo las escrituras. La gracia, alguien dijo, la gracia verdadera no nos quita de guardar los mandamientos, sino que nos da poder y complacencia en guardarlos. Los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y está en su palabra. Renueva tu mente y tu corazón para que compruebes cuál es el mandamiento de Dios agradable y perfecto. Son perfectos para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo, la gracia falsa se vale de la libertad como pretexto para el pecado y como ocasión para darle gusto a la carne. Estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera. No, esa no es la gracia de Dios.
Primera de Pedro 2:16. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, desde la antigüedad esto ya se venía practicando. Hombres impíos, hombres mentirosos, hombres engañadores que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Desde el tiempo antiguo ha venido todo esto hasta nuestros días, pero se ha empeorado hoy. Cada vez que pasa el tiempo se empeoran las cosas y muchos siguen a esos mentirosos. ¿Sí me expliqué? Que usan la gracia de Dios como un escudo para pecar. ¿A usted le gustaría tener un pastor fornicario? ¿Sí? ¿Qué espíritu voy a dar de aquí para allá? ¿Un pastor borracho? ¿Sí me expliqué? Miren, en nuestro compañerismo, cuando alguien comete eso, ese siervo es disciplinado hasta que sea restaurado. En otros lugares no. Fornican y adulteran y no los disciplinan. Se emborrachan y se drogan y no les dan una sanción. Siguen ahí funcionando. Que porque el que juzga es Dios. No, mi hermano, la iglesia de Jesucristo no es así. Aquí en nuestro compañerismo, cuando alguien hace eso, se le da una sanción. Siéntate y restáurate. Porque ¿qué le vamos a predicar a la iglesia? Hasta que es restaurado esa persona o ese matrimonio y da frutos de que realmente se arrepintió de lo que hizo en el pasado y que está caminando de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a la voluntad de Dios, ya se cambió todo. Es cuando otra vez se empieza y lo vuelven a enviar. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano. Pero en otros lugares no. Por eso conmigo se enojan, porque cometen las cosas, hacen las cosas y les digo, no puedes tener liderazgo y no puedes tener ministerio. Por eso se enojan conmigo. No puedes tener ministerio. Y jóvenes y jovencitas que a veces cometen errores y les digo, no puedes tener ministerio. Matrimonios, jóvenes grandes, no puedes tener ministerio, te estás emborrachando, estás drogándote, no puedes tener ministerio. Y no puedes tener las llaves y no puedo darte autoridad. No puedo dártela yo. Ni el Señor te la va a dar. ¿A poco Pedro andaba de borracho? ¿A poco los apóstoles de Pedro andaban de borrachos y drogándose? Y aquí estoy, Señor Jesucristo. Yo quiero ser el líder. No. ¿A poco andaban de borrachos? ¿A poco nuestro Señor Jesucristo andaba así? Él no les dio ejemplo así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué la iglesia quiere pervertir el evangelio de Cristo? ¿Por qué denominaciones, pastores y líderes están pervirtiendo el evangelio de Cristo, permitiendo toda clase de cosas en las iglesias? Hay un límite, mi hermano, y no los pone el pastor, los pone Dios. No los pone una denominación, los pone Dios. ¿Está conmigo? Y están en su palabra, nomás hay que leer su palabra. Miren, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No uses la libertad que Cristo te dio como ocasión para darle rienda suelta a tu carne. El que usa la gracia como escudo para pecar, lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Y le voy a dar la definición de cada una de estas palabras. Lo que el diccionario dice: premeditación, porque piensa que hacer lo malo con la confianza de que seguirá siendo bendecido porque está bajo la gracia. Premeditación, o sea, lo hace, ya sabe que a Dios no le agrada, pero lo hace. Porque piensa hacer lo malo con la confianza de que seguirá siendo bendecido porque está bajo la gracia. Alevosía,
es cometer un delito sin riesgo de ser castigado. Se aprovechan, lo hacen y lo hacen. Al fin que, como los hijos, al fin que no me dijo nada. Te voy a pegar, ¿verdad? Te voy a dar un manazo si agarras eso. ¿Verdad? Te voy a castigar, le dicen al niño, ¿verdad? Y el niño sigue haciendo sus cosillas. Te voy a castigar. Y ni te hace caso y sigue cometiendo lo que está haciendo porque dice, a fin que ni me hace nada. A fin que ni me pega y ni me castiga ni nada. Eso piensa el niño de sus papás. Y hasta el joven también. Eso es lo que está diciendo. A fin que el Señor es amor, es misericordioso. Yo no creo que me envíe al infierno. Yo no creo que me castigue. Él no castiga. Es lo que dice. Por eso hacen toda clase de cosas los cristianos. Por eso los cristianos, a veces estamos tan torcidos los cristianos, más que los que no son cristianos. Claro, me meto en la bola porque soy cristiano, hermano, la verdad. Somos cristianos, ¿cuántos dicen amén? Pero a veces somos así nosotros. No, mi hermano. O bueno, por no decir que son. En otro lugar. Aquí no. En la presa no. Gloria sea al Señor. Allá lejos. En China. En otro país. Aquí no. En todo el mundo es así, hermano. En todo el mundo los hay. Sí. Ventaja. Alevosía. Ventaja. Porque se busca tener satisfacción a través del pecado y perdón a través de la gracia, abusando del sacrificio de Cristo. Abusando. Alguien dijo, ¿habrá algún abuso de la gracia más diabólico que pecar y luego apoyarse sobre la gracia la cual Dios ha dado? O sea, pecan y no se sienten mal. Ya cometieron el pecado. ¿No te sientes mal? No, estoy bien contento. El Señor es mi pastor. No, yo amo al Señor también. Y Él me ama y no me va a hacer nada. ¿No se sienten mal? No, mi hermano. No es así. Vamos a ver. Tercer lugar. Cueva de ladrones. Porque muchas iglesias, muchas denominaciones, y perdón, se han convertido en cueva de ladrones, cueva de pecadores y fornicarios, hermano, de adúlteros y todo, hermano. Cueva de ladrones. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude. La enseñanza de la falsa gracia convierte la iglesia en cueva de ladrones y no en ejemplo de rectitud. Eso es lo que debe ser la iglesia de Jesucristo. Un ejemplo de rectitud y comportamiento que agrade a Él y después a los hombres. Primero a Dios y después a los hombres, porque eso va a atraer más gente a Cristo, hermano. ¿Está conmigo? La rectitud. También lo otro, atrae más gente. Allá no me dice nada, me voy allá. Yo he escuchado, yo me voy de aquí de la iglesia porque aquí el pastor me dice muchas cosas, allá no me dice nada. Y se van para allá. También Dios te bendiga, cuídate mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero así es. Jeremías, esta escritura es larga. Es del 7 al 11, pero del 1 al 11, pero a ver. Ya nomás tengo esta y otra cosa. Miren, lea en su casa esta. Está hablando algo, hermano, de lo que la gente está haciendo. Jeremías 7, 1 al 11. Léalo, porque el Señor habla y dice, esto hacen, y vienen a mi templo y levantan las manos y dicen, oh, te alabaré, Señor. Eso es lo que dice esa escritura. Pero están haciendo cosas malas. Y el Señor Jesucristo, en Mateo 21, 12 al 13, nos dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Refugio de ladrones, refugio de pecadores, donde no les dice nada, donde no les llama la atención el pastor porque tiene miedo de que
se le revele a la gente, porque tiene miedo de que la gente se le vaya, porque tiene miedo de que la gente no le dé los diezmos y las ofrendas, porque tiene miedo de tantas cosas, hermano. Y convierte la iglesia de Jesucristo. Cuando era iglesia de Jesucristo, la están convirtiendo ahora en cueva de ladrones. Cueva de ladrones, un refugio donde el delincuente estaba salvo del castigo de la justicia. La iglesia no es para eso. Nada más para estar refugiados y salir y volver a pecar y entrar y volver a pecar y entrar y volver a pecar. No, mi hermano. Escúchame. Dice un comentarista, en el pasaje de Jeremías, Dios compara su templo precisamente con un refugio de criminales, en donde las personas después de hacer lo malo venían y se imaginaban que por estar allí podían salvarse para continuar viviendo igual. O sea, vengo a la iglesia, estoy y escucho, pero me voy y sigo siendo igual. ¿No sucede algo similar en la iglesia de hoy? Y conocemos una que es más palpable que todas, la iglesia secular, de donde usted y yo salimos. ¿No le parece algo familiar? Rateros, violadores, asesinos, y nadie les dice nada. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que cambiar. Y en las iglesias cristianas muchas veces vienen para alimentar anhelos de salvación y salen para seguir odiando, mintiendo, viviendo en egoísmo, en adulterio, en fornicación, en drogadicción, en borracheras. Así sucede muchas veces. El cristianismo debe ser modelo de rectitud y virtudes para el mundo, pero muchas veces iglesias prometen libertad y las siguen esclavizadas y siguen esclavizadas. Vamos a leer dos pasajes más. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Está hablando de líderes religiosos. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchos proclaman que Cristo hace libre del alcohol, de drogas, pero muchos de los que proclaman eso están esclavizados a muchos otros pecados. Ya no tomo, ya no me drogo, pero tengo otro pecado al cual estoy esclavizado. Es una extraña libertad, dice un comentarista. ¿Qué extraña libertad la que Cristo da, verdad? Te libera del pecado, escandaloso, pero te deja a los demás. Y vemos gente que dice, Cristo ya me libertó del pandillerismo, de la cocaína, más de la mentira, del chisme, de la murmuración, del odio, del rencor. No, qué triste. No, ¿verdad que no? Dios libera de todo. ¿Conmigo? Se engañan ellos mismos, tomando como escudo la gracia de Dios para pecar. Ya me perdonó, pero me estoy peleando con mi vecino que está enfrente. Y ahí con los demás. Salmo 50, 16. Pero al malo dijo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Muchos aborrecen la corrección. Y echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Ya, tú lo acompañabas. Y eras su cómplice. Y como los adúlteros, era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asientos y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé y te haré ver el mal camino. Te llevas. Ahora, ya voy a acabar. Carlos Spurgeon, conocido como el predicador por excelencia de la gracia, parafraseó lo que dijo Dios en este salmo.
para denunciar la falsa gracia. Decía él: os refugiáis en mi pacto y pisoteáis mi santidad como los cerdos las perlas. ¿Pensáis que puedo consentirlo? Vuestra boca está llena de mentira y de calumnia, y con todo ponéis mis palabras en ella, como si fueran bocados delicados para vosotros. Qué terrible mal es el que se hace cuando los hombres que predican despreciando los mandamientos hacen de la gracia una cobertura para pecar y se consideran sanos en la fe cuando saben que están mal. Tanto a la iglesia como a los predicadores es este comentario. Porque ahí entran los predicadores que predican, pero ellos mismos saben que lo que están haciendo, lo que están permitiendo, está mal. Por eso es mi insistencia, mis hermanos, y no dejaré de decírselos. Tienen que arreglar su vida espiritual y su vida secular. Tienen que arreglarla. Tenemos que esforzarnos por ser un ejemplo a la gente y por agradar más que nada a Dios. No vamos a agradar a la gente, pero sí vamos a agradar a nuestro Dios. ¿Está conmigo? El mensaje es claro. La gracia de Dios no debemos tomarla como un permiso para pecar, como lo hacen algunos oficiales que traen una charola para espantar. ¿Verdad? Yo soy fulano de tal, mira, así que sino que es poder para vivir rectamente delante de Dios. Final. La gracia que desprecia la obediencia pisotea la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, e introduce permisos especiales para quebrantar ciertos principios a todos. La ruina de muchos hijos de Dios, la ruina de muchos cristianos ha sido que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Padre. Hoy, porque eres bueno, eres santo, Señor, mi corazón te alaba, te exalta, te glorifica. No hay nadie como tú, Padre. En el nombre de Jesús recibe gloria, recibe honra y alabanza, te la mereces, Padre mío. Amén. Inclina tu rostro en reverencia a Dios y en respeto a tu hermano que se curó. La ruina de muchos cristianos, la ruina de muchos hijos de Dios ha sido que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Y eso no debe ser así. He visto como muchos hijos de Dios han hecho esto. Pisotean el nombre del Señor Jesucristo una y otra vez. Conocen la palabra de Dios, saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, pero aún, hermanos, siguen haciéndolo, pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando, escúchame, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No toman en cuenta la palabra de Dios, no se duelen, mi hermano, cuando toman la gracia de Dios como escudo para pecar, hermano, aunque hayan cometido el pecado que saben que no le agrada a Dios, ellos se sienten a gusto, contentos, no se sujetan a nadie. Si no se sujetan a un pastor que Dios puso sobre sus vidas, ¿cómo pueden decir que se van a sujetar al Dios eterno a quien no han visto? No es así. No se sujetan, no obedecen, hacen lo que quieren ellos. Por eso muchas iglesias cristianas están vacías, porque hay hombres y mujeres que desprecian la gracia y toman la gracia de Dios como un escudo para pecar. Viven su cristianismo a su manera, como ellos quieren, como les plazca, y no permiten restricciones, ni que les reprendan, ni que les llamen la atención. Mi hermano, hermana, que esto no suceda en nosotros, porque en el mundo está sucediendo todo esto, en el mundo está pasando todo esto, alrededor del mundo, mi hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles.
Y muchas veces los tiempos difíciles, hermano, causan que hermanos, hermanas en Cristo, escúchame bien, usen la gracia como un escudo para pecar. Y no. Oremos para que Dios vuelva a todos nuestros hermanos que se han apartado, que están en ese camino, y que se entreguen verdaderamente a Cristo Jesús. Que valoren, porque la gracia no nos da un permiso para vivir como queramos. Si eso fuera, ¿qué caso tiene haber entregado nuestra vida a Cristo? Mejor hubiéramos vivido en el mundo como vivíamos en aquel tiempo. ¿Para qué llegamos a una iglesia? ¿Para qué hubiéramos conocido la gracia de Dios? Si la gracia de Dios nos iba a permitir vivir como vivíamos en el mundo. No tiene caso. Por eso son doctrinas erróneas y falsas. Pero la gracia de verdad nos pone límites. El mandamiento nos pone límites. El mandamiento nos hizo ver que eso no era a Dios y debemos dejarlo y apartarnos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Dios habló a tu vida, a tu corazón. Persona que me miras, arrepiéntete, dale tu vida a Cristo, entrégate de verdad y no uses la gracia de Dios como un escudo para pecar. Arregla tu vida, tú que me miras, tú que te drogas, que te emborrachas, tú que vives en adulterio, tú que vives en fornicación, tú que estás haciendo cosas que no te agradan. Ven, tú que me estás mirando, ven a Cristo, entrégate, arregla tu vida, y Él te va a ayudar. Muchos que están predicando y están cometiendo adulterio y fornicación, muchos que predican y están tomando y emborrachándose y drogándose, arrepiéntete, porque eso a Dios no le agrada. Muchas veces no nos gusta escuchar esto, pero es una realidad. Que Dios te ayude a ti y me ayude a mí. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en Habla con Dios. corazón, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. porque todo Yo te necesito, Señor, como uno de tus siervos. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra de verdad. necesita ser cambiado. Tu palabra muchas veces, Señor, ofende a las personas, ofende a los hijos de Porque Dios. todo Tu palabra muchas veces ofende a tu pueblo, dentro Señor. de mi corazón. Mi intención como predicador no es ofender, sino es llevar a una reflexión, Señor. De ti. Ayúdame a hacerlo de la mejor manera correcta, Todo Señor. lo que En el nombre de Jesús. hay dentro. Ayúdanos a guardarnos de esta generación, Señor. Que nuestro corazón, nuestra mente no siga siendo atrapado, Señor, con todo este tipo de cosas que el mundo ofrece y nos aparta de tu voluntad. Que no nos engañe, Señor. Que no seamos engañados, Padre, creyendo, Señor, que no vendrá, Señor, consecuencias por nuestras malas decisiones, y que no usemos tu gracia como un permiso para justificar nuestras malas acciones, Padre, en el nombre de Jesús. Esto que nos ayude, esta enseñanza, gracias, Señor. Bendito Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en este día. Gracias te damos. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.
venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán.